Continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York, señores, despidiendo al mes de abril en el día de hoy, viernes. Pero dice Veridania Recio, señores, nuestro chat siempre está activo, nuestra gente no se pierden con nosotros y nos tienen un cariño que le agradecemos inmensamente. Veridania Recio dice, buenos días familia, wow, qué programa que está sabroso, siempre aseguro que no todo está perdido. Gran equipo laborioso. Gracias por estar ahí. Gracias a usted, Veridania, y a todos ustedes que siempre están ahí atentos a lo que pasa aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Y ahora, con toda esta bomba que nos acaban de dar, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, vamos a darle la bienvenida en nuestro primer diálogo matutino a un amigo, señores, a un amigo personal que es profesor de educación especial bilingüe aquí en la ciudad de Nueva York, aunque él nació allá en el sur, en la República Dominicana. Es escritor y actualmente director docente de la Dirección de Cultura Dominicana en la ciudad de Nueva York y que se está estrenando como escritor. Así que le damos los buenos días y la bienvenida a nuestro amigo Jaime Morvan. Buenos días, Morvan. Buenos días, muchas gracias, Provi, por invitarme a tu programa tan visto en esta ciudad de Nueva York. Cuéntenos, Morvan, usted escribió una obra, Capitalismo al desnudo. Cuéntenos de qué se trata, en qué se inspiró Morvan para escribir este tema con... Muy buena pregunta, perdón. Sí, se trata de un libro histórico porque empieza cuando se desarrolló la civilización humana y es un diagnóstico crítico constructivo a la sociedad capitalista, como bien indica el título, Capitalismo al desnudo. Ahí tratamos de desnudar todo el aspecto negativo que tiene el sistema. Bueno, Oscar Pérez. Mucho gusto. Lo felicito por el libro. Muchas gracias. Es muy actual. O sea, por primera vez en la historia nosotros nos preguntamos si el capitalismo podrá sobrevivir el avance tecnológico. Una de las grandes preguntas que se hacen es ¿qué vamos a hacer con la gente cuando los robots y la inteligencia artificial comience a reemplazar al trabajador? ¿Qué va a pasar? ¿Puede el capitalismo sobrevivir un sistema donde la inteligencia artificial y la robótica sean elementos básicos en la producción? Bueno, el curso que lleva la historia indica de que no podrá sobrevivir. No hay nada que exista para siempre. El imperio más fuerte que se conoce en la historia fue el Imperio Romano. Y pensaba la gente en ese tiempo que nunca iba a caer, pero sí cayó. Entonces, esa parte de la robótica, sustituir al ser humano, en la mayoría de los trabajos hoy en día, es un indicador de que va a fracasar. Cuando se inventaron las máquinas en aquel capitalismo, la revolución industrial, los obreros salieron a destruir máquinas porque percibieron que eso le iba a quitar su trabajo, que le permitía llevar la comida a sus hijos. Entonces se está dando más o menos una situación muy parecida con la época de la robótica en estos momentos. Sí. Julieta, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Morvan, qué lindo tenerte aquí. Muchas gracias. Compartir en otro escenario contigo es un placer siempre. Placer mío. Una pregunta sencilla. Contéstamela como si yo fuera una niña de 8 años, por favor. Capitalismo al desnudo. ¿Por qué yo debo leer y analizar ese libro? Muy importante tu pregunta. Excelente. Es necesario que las personas adquieran conciencia, despierten la conciencia humanista, para empezar. Porque estamos viviendo una sociedad mecánica, robótica, donde la gente se le ha cohesionado, se le ha impedido la manera de analizar y de pensar. Le están llevando al ser humano a una situación mecánica donde aceptan todo lo que está sin cuestionar
lo malo del sistema. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es el primer derecho de un ser humano? Bueno, el primer derecho del ser humano es la vida misma. Y este sistema ni garantiza la vida, ni garantiza seguridad social, ni garantiza trabajo, ni educación, ni salud. Entonces, esos 5 puntos son nodales para la existencia del ser humano. Entonces, este capitalismo salvaje, que no lo inventé yo esa palabra, sino que hasta el propio Papa Francisco dice que estamos viviendo en una época de salvajismo, estamos retrocediendo. Es decir, mientras más avanza la tecnología capitalista, más se deshumaniza. Es más atroz el sistema y no le brinda una vida normal, vamos a decir, entre comillas, normal, queriendo decir, no le garantiza las necesidades básicas al ser humano. Morvan, usted como maestro, que es un maestro de educación especial, duró muchos años en el sistema educativo, ¿cómo usted ve entonces que se pueda cambiar, se pueda revertir esta realidad y convertir en una sociedad crítica, por ejemplo, a los estudiantes, a los muchachos, a los jóvenes, que sean personas críticas y no que sean, que solamente hagan lo que le dicen? Bueno, fíjate, Provi, es una situación que tiene que ver con la raíz del sistema. El sistema capitalista enfatiza el individualismo. El ser humano, por naturaleza, de manera intrínseca, es un ser social. Entonces, nadie puede vivir solo, aislado de la sociedad. Si un niño nace en una isla y no tiene contacto con otros seres humanos, no siquiera aprende a hablar. Entonces, la ideología capitalista en la educación lleva el mismo curso no de darle una posibilidad de que el individuo desarrolle una conciencia crítica, porque no le conviene. Lo que le conviene al sistema es crear estudiantes mecánicamente robots, que no piensen, que no critiquen, que no le hagan crítica, aunque sea constructiva al sistema. Cuando nosotros éramos estudiantes en la República Dominicana, la problemática de cómo se iba a hacer la transición del capitalismo hacia otro sistema, la pregunta era la siguiente: ¿evolucionará o va a ser a través de una revolución? ¿Usted considera que esa transformación, socialismo, no sé cómo, el nombre que se le quiera dar a la próxima etapa, del capitalismo hacia la próxima etapa, será violenta necesariamente, o puede evolucionar de capitalismo hacia otro tipo de sistema más progresista, más humano? Bueno, eso va a depender mucho de la actitud que asuma la élite que gobierna en la sociedad capitalista. Decía John F. Kennedy, ese expresidente de Estados Unidos, que si no se permitía un avance, un cambio en la sociedad pacífica, estaban forzando a los pueblos a hacer revoluciones violentas. Y tenía razón. Porque, ¿qué sucede? El sistema capitalista acorrala a las personas que quieren hacer un cambio social efectivo. Entonces, se van dando casos, por ejemplo en América Latina se han dado casos de que han surgido gobiernos socialistas a través de elecciones. Entonces eso es posible. Cualquiera de las dos formas es posible. Últimamente el sistema capitalista ha sido menos agresivo, entonces ha permitido que surjan gobiernos en América Latina progresistas. Y algunas personas dicen que el socialismo ha fracasado. No ha fracasado el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo no lo han dejado trabajar, no lo han dejado desarrollarse. El capitalismo, con bloqueos económicos, con difamación, con el control de los medios de comunicación, entonces evita
que se desarrolle el socialismo. Yo no estoy diciendo que después del capitalismo venga necesariamente. Yo creo que va a venir una combinación de ambos sistemas. Bueno, eso es lo que hay sí, hoy. Lo mejor del capitalismo, el desarrollo científico, y lo mejor del socialismo, que se ponga ese desarrollo al servicio de la población, del pueblo. Pero cuando nosotros hablamos, porque yo creo que hay mucha confusión en ciertos pensadores como Richard Wolff, que establecen la multiplicidad de socialismo como tenemos la multiplicidad de capitalismo. Por ejemplo, en el caso de República Dominicana, capitalismo no desarrollado, cosas por el estilo, y capitalismo desarrollado en otros países. Y él en ningún instante establece que el socialismo necesariamente implica la eliminación de la propiedad privada, por lo menos. Ni en China ni en Rusia, la Unión Soviética. Nunca se eliminó la sociedad privada en su totalidad. E inclusive había hoy en China, que la pregunta es ¿China socialista o no? Entonces, la pregunta es, la diferencia entre un sistema híbrido capitalista y un sistema socialista es la dictadura del proletariado, que es lo que están argumentando algunos pensadores, específicamente ahora en Rusia, que en China no hay socialismo, ni en la Unión Soviética nunca hubo socialismo, porque nunca hubo la dictadura del proletariado, sino la dictadura del partido, la dictadura del Estado. ¿Cómo usted analiza el surgimiento de esos sistemas híbridos? Bueno, de la forma que yo lo veo es la siguiente. En la época de Karl Marx, hacía todo sentido hablar de dictadura del proletariado. Sin embargo, el avance que hemos tenido en la sociedad indica que ya el propio Marx al final reconoció que no se trataba de una revolución puramente obrera, del obrero de la fábrica, sino que había que incorporar toda la clase trabajadora. O sea, todo el que trabaja es un obrero, no importa que por un salario, el que trabaja por un salario. Porque lo que unifica al obrero de una fábrica y a un maestro de escuela es que ambos están vendiendo su fuerza de trabajo, porque no tienen medios de producción. Los medios de producción están en manos del capitalista. Y necesariamente, para cambiar la sociedad, tienen que haber una ley que evite, que prohíba la propiedad privada con respecto a los medios de producción, que son los que controlan la sociedad económicamente. Usted podrá ser el dueño de una propiedad, por ejemplo, de su casa, de su carro, de su finca pequeña, donde no explote al ser humano. Pero ya una clase dominante dueña de los medios de producción, eso no se ve en un sistema socialista. En China lo que pasa es que han hecho una combinación de los dos sistemas. En China se permite todavía una clase económicamente dominante, pero esa clase tiene que someterse a las leyes y el control del sistema que gobierna, que es un gobierno socialista. Por eso ustedes ven que China es el único país del mundo donde se fusila burgueses, dueños de empresas multimillonarios. ¿Por qué? Porque se salen de las reglas. Entonces, tú puedes ser capitalista, pero tú tienes que limitar tu ganancia y repartirla con los obreros. Este por ciento para ti, este por ciento para vos. Esa es la forma que está trabajando China. Por eso es híbrido, es una combinación de los dos sistemas. Porque a este momento eso es lo que procede. No se va a quedar ahí, va a seguir avanzando. Wow. A propósito de eso, volván que usted mienta China, ahora mismo hay una problemática en conflicto Ucrania-Rusia, pero que en realidad todos sabemos que es China y Estados Unidos los que están ahora mismo debatiéndose el orden mundial y la hegemonía. ¿Dónde cree usted que va a llegar esto? ¿Habrá una solución como está planteando Lula, que quiere buscar una solución pacífica, y otras voces que quieren buscar una solución pacífica a este conflicto? Cuéntenos ahí. Esperamos que sí, que ambas potencias analicen la situación y se den cuenta de que una confrontación bélica no le conviene a ninguno de los dos ni al mundo.
Entonces deben de tratar todo lo posible de no llegar al conflicto bélico. Ya suficiente tenemos con el conflicto de Ucrania, donde hay una situación muy dolorosa porque se están perdiendo vidas humanas innecesariamente, solo por la avaricia de unos pocos que quieren seguir dominando y controlando la economía del mundo. Ese es el factor primordial que mueve al capitalismo, la avaricia. Acaparar todo, como la ley del embudo, todo para lo estrecho para ti y lo ancho para mí. Esa política ya se cae de la mata, es absurda, eso no procede. La hegemonía entonces, ¿tú crees que la hegemonía mundial tiene que ser unidireccional, un solo país o...? No, totalmente contrario. Ahora se ha formado y se está fortaleciendo cada día más el BRICS, que es la unidad de potencias emergentes: Brasil, Rusia, China, India y Sudamérica, Sudáfrica, África del Sur. Entonces, esas 5 potencias emergentes que están surgiendo han hecho un pacto económico, tiene muchísimos billones de dólares, donde ellos ya están relacionándose con países pobres y haciéndole préstamos, no préstamos leoninos como hace el Banco Mundial y esos son capitalistas, sino préstamos equitativos. Julieta tiene preguntas. Cariño, Morvón. Morván. Disculpa, siempre te he pronunciado desde los años que te conozco. Sí. Gracias por la corrección, muy importante para los televidentes. Ahora que tú citas Ucrania, que hay algunos que lo están haciendo para seguir teniendo el poder, ¿siente usted que la guerra en Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, o es más bien una guerra entre Estados Unidos y Rusia, pero que se está ejecutando en Ucrania? Cito esto por las armas que Ucrania recibe de Estados Unidos. Precisamente eso es una guerra económica y de geopolítica. La guerra está entre... la propaganda es que es una guerra entre Rusia y Ucrania. La realidad es que es una guerra entre Rusia y la OTAN, que la dirige Estados Unidos. ¿Por qué se da esta guerra? Bueno, porque cuando cae la Unión Soviética, en el sentido de que cambia su sistema socialista, la Unión Soviética tenía un pacto militar para contrarrestar la OTAN, que es otro pacto militar. Entonces habían 2 pactos militares: la OTAN para defender los países, para contrarrestar la expansión de la OTAN. La expansión exacto. Entonces había un equilibrio en el mundo. Sí. Europa del Este estaba el Pacto de Varsovia, que defendía a todos los países socialistas, y Europa Occidental estaba la OTAN, que defendía a los países capitalistas. Cuando cambia el sistema en la Unión Soviética, que se convierte también en capitalista, se hizo un acuerdo de que iban a desaparecer ambos pactos militares. El de Varsovia desapareció y el de la OTAN, Estados Unidos no la quiso desbaratar, pero por lo menos llegaron a un acuerdo de que no se iba a expandir, que se iba a quedar en 15 países, que era lo que había en ese momento. Sin embargo, Estados Unidos aprovechó que ya no había el otro pacto y comenzó a sumar países, ¿no?, de la Europa, y fue acorralando a Rusia. Entonces lo fue rodeando, y de los últimos que le faltaba era Ucrania, pero Ucrania tiene más de 4.000 millas de frontera con Rusia. Entonces ahí es que viene la diferencia de que Putin y su gobierno dicen: ven acá, ustedes ya violaron el acuerdo. De 15 países que habían en la OTAN, ahora hay 31 y quieren sumar todavía al que me queda más cerca. Eso no lo vamos a permitir. Y que controla la única salida al mar que tiene Rusia, 24 años, 365 días al año a través del Mar Negro. Correcto. De igual manera como Estados Unidos no permitió misiles
en Cuba, en la crisis de los misiles de 1962. De esa misma manera, Rusia no puede permitir que la OTAN llegue tan cerca a su frontera. Y eso es lo que ha desatado el conflicto. Morván dice Veridania Recio, saludo para nuestro querido Jaime y muchas gracias por ese importante libro sin desperdicio. Gracias. Muchísimas gracias. Dice Veridania. Muchísimas gracias, Veridania. Disculpa, no, Julieta. todo bien, amor. Jaime, cariño. Sí. Un dato que muchos televidentes ignoran. Es cierto que el presidente actual de Ucrania, su idioma principal es el ruso y aprendió el ucraniano después de adulto, incluso lo habla con mucho acento. No se lo pregunte, pregúntale a mí que hablo ruso y lo digo todos los días. ¿Usted cree que habla ruso? Sí, Zelensky no hablaba ucraniano cuando llegó a la presidencia. Sí, sí. Wow. Fíjate, Ucrania, Rusia realmente empieza en Ucrania. Ucrania ha sido toda la vida parte de es la Rusia. cuna de toda la raza eslávica, Sí, que incluye polacos, rusos y un montón de gente por ahí. Correcto. Pero es bueno, señores, que Jaime Morván le diga a la gente que está ¿Dónde interesado dónde puede conseguir este libro. Bueno, yo lo he presentado ya en 2 ocasiones. La primera vez fue en la iglesia Santa Cruz, que la dirigía el padre Luis Barrios. Ahí yo vendí varios ejemplares. Lo acabo de exponer otra vez en la Feria Internacional del Libro de la CUGE, Latin American Cultural Heritage, que se celebró en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior. Ahí también vendí otros ejemplares, pero lo pueden adquirir también en Amazon. Ok, Sí. allá saben, señores, busquen esta joya de libro de nuestro amigo Jaime Morván, Capitalismo al Desnudo. Señor Morván, Sí. la última pregunta. No. Okay. Teniendo en cuenta la historia del capitalismo y el gran triunfo que significó los intentos, o sea, tanto Rusia como China, que fueron las 2 únicas grandes potencias que surgieron en el siglo XX. O sea, la gente se olvida hablar del fracaso por las 2 grandes potencias que surgieron en el siglo XX, de ser los países más pobres del mundo, porque Rusia es el país más pobre de Europa y uno de los países más pobres del mundo en el 1917. Y en el 1948 la gente se olvida que China era más pobre que Haití, Correcto. con un ingreso per cápita que era 1/10 del de la República Dominicana, 1948. Y la pregunta es la siguiente: frente a ese fracaso de lo llamado el sistema socialista, ¿qué experiencia usted le recomendaría para los países latinoamericanos que han tenido todas las buenas y no han progresado casi ninguno? Bueno, yo pienso que los países pobres, lo que le llaman del tercer mundo, no deben de perder la esperanza. La indicación es que hay que unirse con conciencia socialista humanista, porque el socialismo es humanizar, es volver la humanidad al ser humano. El capitalismo no hay forma de humanizarlo, porque el capitalismo vive de la explotación del hombre por el hombre y de la avaricia. Y la avaricia rompe el saco. O sea, por el capitalismo no va a haber felicidad nunca en la humanidad. Tiene que haber una combinación de los 2 sistemas. Y siempre tiene que ser dirigido con una visión humanista. Si no hay humanismo, entonces lo que hay es depredación. Mira, toda la contaminación que hay en el mundo, toda el hambre y la miseria del mundo. O sea, el capitalismo ha avanzado tanto que ya no se justifica que haya gente pobre en la miseria. Eso no tiene justificación. Ni que haya guerras. ¿Por qué hay guerra? Porque ellos quieren, los capitalistas, la élite quiere, que son el 1% de la población mundial, controla el 99% del mundo. Eso es un absurdo. Eso tiene que cambiar y está cambiando. Bueno, señores, el tiempo apremia, pero antes de despedir a Morván, dice María Morros: buenos días, felicidades a mi amigo Morván,
Feliz viernes. Muchas gracias, igualmente, María. Sí, Morvan, queremos agradecer inmensamente su participación en el día de hoy aquí en Levántate Nueva York y felicitarlo por su primer libro, que esperemos que los próximos vengan por ahí. Muchas gracias a usted y a ustedes por la invitación, y este es un programa que está adelante. Ay, muchísimas gracias. Señores, y con esta, hoy hemos recibido muchas cobas por todas partes, con esta coba vamos a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con el resto del contenido de Levántate Nueva York.